Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 39 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore y donde ya debería ser todo un experto de este software de edición de partituras. Como ya sabíamos, este curso toca su fin, ya que este realmente va a ser el último vídeo donde veremos contenido, ya que en el siguiente, en el vídeo número 40, al igual que hicimos con el 20, lo que haremos será hacer un repaso de los vídeos desde el 21 hasta el 39, que es este. Y con esto daremos por finalizado este curso de 40 vídeos de MuseScore Studio. Y después de tantos vídeos, unos más fáciles, otros más difíciles, llegamos a este vídeo 39 donde nos centraremos en la gestión de ficheros. Es un vídeo realmente muy sencillo, pero no quería dejar de ver cómo se gestionan los ficheros, tanto abrirlos como cerrarlos, diferentes formas de guardarlos o incluso de exportarlos en MuseScore y en audio.com. Así que, como siempre digo, y por última vez, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Antes de comenzar a ver la gestión de ficheros, tengo que hacer un apunte que me comentó un suscriptor sobre el mezclador que vimos en los vídeos anteriores. Y es que si abrimos una partitura, por ejemplo voy a abrir el Himno de la Alegría, que lo tenía por aquí, y mostramos el mezclador, como dijimos teníamos un canal para cada instrumento. Sin embargo, lo que se me olvidó comentar es que si añadíamos un acorde, también tendremos un canal para ello. Por ejemplo, si me vengo aquí al primer compás y aquí en esta primera nota pulso el atajo Control K y añadimos un acorde de Do mayor, vemos como automáticamente se nos ha creado un canal que se llama acordes trompeta, y de esta forma podríamos controlar todos los acordes que pusiésemos mediante este canal. De la misma forma, si lo hago en el piano y aquí añado un nuevo acorde con Control K, vemos como automáticamente se nos crea también un canal que se llama acordes piano. Como ya digo, se me olvidó comentarlo en el vídeo del mezclador, pero gracias al suscriptor que me lo ha recordado, no quería cerrar este curso sin incluir esta parte. Y ahora ya sí, cerramos el mezclador y comenzamos con la parte de gestión de ficheros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre guardar y exportar, que no es lo mismo. Si nos vamos a archivo, como veis tenemos muchas formas de guardar. Guardar como, guardar una copia y guardar selección. Ahora veremos la diferencia entre las cuatro. Pero elijamos la que elijamos, tenemos que entender que cuando guardamos la partitura en formato MuseScore, lo que hace que solo podamos abrirla con MuseScore con una versión igual o superior a la versión en la que lo guardamos. Sin embargo, exportar lo que nos permite es guardar la partitura en otros múltiples formatos que también veremos ahora, como PDF, MP3, imagen, etc. Como os decía, no sé si tenéis claras las diferentes opciones de guardar que tenemos. Imaginaos, por ejemplo, que yo este archivo lo tengo ya guardado con el nombre Himno Alegría. Si os fijáis, este asterisco quiere decir que desde la última vez que lo guardamos he realizado algún tipo de modificación. Por tanto, no es la misma versión la que tengo guardada que la que actualmente tengo aquí. Concretamente ha sido añadir este acorde de Do mayor. Por tanto, si yo ahora doy archivo, guardar, lo que hace es que me sobreescribe ese fichero que yo ya tenía llamado Himno Alegría con los nuevos cambios que he hecho. Y por tanto me ha desaparecido el asterisco porque la versión que tengo aquí es igual que la que acabo de guardar. Sin embargo, imaginaos que yo ahora quiero guardar esta partitura con otro nombre. Para eso tenemos el archivo guardar como, y lo que hace es que nos muestra el diálogo de guardar, como veis aquí está el Himno Alegría, de forma que yo le podría poner un nombre, Himno Alegría 2 por ejemplo. Y si hago clic en guardar, automáticamente mi archivo ya se llamaría Himno Alegría 2. La tercera opción, la que dice guardar una copia, lo que nos permite es algo parecido a lo anterior. Por ejemplo, yo aquí podría llamarle Himno Alegría 3, pero será una copia. Es decir, yo seguiré modificando el Himno Alegría 2. El 3 simplemente es una copia. Y por último, la última opción que dice guardar selección, lo que nos permite es que nosotros podemos, por ejemplo, guardar estos dos compases olvidándonos del resto. Yo aquí puedo llegar, archivo, guardar selección, le voy a dejar ese nombre, Himno Alegría 2 selección, le doy a guardar. Como veis, nosotros seguimos actuando sobre Himno Alegría 2, y si ahora doy a archivo, a abrir, y abrimos Himno Alegría 2 selección, veremos que solo nos abre los dos compases que habíamos guardado. Es decir, como su propio nombre indica, nos permite guardar aquello que tengamos seleccionado. Voy a cerrar esto
y volvemos a nuestra partitura original. En cuanto a importar archivos o abrir archivos, si damos archivo a abrir, como veis aquí abajo nos vienen un montón de formatos diferentes. El nativo de MuseScore es MSCZ, pero podemos ver otros tipos, por ejemplo Music XML o MIDI, que vimos ya en un vídeo que nos dedicamos a hablar solo de eso, de la comparación entre Music XML y MIDI, u otros formatos que también hemos visto, como por ejemplo vimos en un vídeo el formato MEI. Si queremos ajustar cómo abrir estos ficheros, especialmente el Music XML y el MIDI, lo que podemos hacer es irnos a editar, preferencias, y aquí dentro a la parte de importar. Y como veis aquí tenemos varias opciones, unas más de estilos generales y luego algunas opciones más en función del formato. Como veis tenemos aquí para Music XML, para MIDI o para MEI. Eso nos permite ajustar diferentes opciones cuando importemos alguno de estos formatos. Por último, si cerramos esto y volvemos a archivo, nos quedan estas opciones de aquí. En cuanto a importar PDF, si hacemos clic sobre él, nos llevará a la página de musescore.com y desde aquí podremos importar PDFs y convertirlo a partitura. Os dejo por aquí el enlace a un vídeo en el que vimos esto con detenimiento y donde convertimos un PDF tanto utilizando la herramienta automática de MuseScore como el software Audiveris. Por último, si volvemos a archivo, tenemos la opción de guardar en la nube o publicar en musescore.com o compartir en audio.com. Para las dos primeras opciones necesitaremos tener una cuenta creada en MuseScore. Si hago clic en guardar a la nube, vemos que automáticamente me dice que no he iniciado sesión. Por tanto, hago clic en iniciar sesión, se me vuelve a abrir la página de MuseScore y aquí puedo hacer ya login. Ahora simplemente cierro esta ventana y como veis ahora ya sí me da la opción de guardarlo en la nube. Aquí le puedo dar un nombre y decir el tipo de visibilidad que quiero, en función si lo quiero compartir con otros usuarios de la comunidad o simplemente quiero una partitura privada. Por último, si en vez de querer compartir la partitura, lo que queremos es compartir el audio generado por esta partitura en formato MP3, entonces podemos irnos a archivo, compartir en audio.com. Nuevamente me dice que no he iniciado sesión. Ojo, no es lo mismo el login en musescore.com que en audio.com, ya que son plataformas distintas. Y ahora si doy a iniciar sesión, me lleva a la web de audio.com. Aquí simplemente voy a iniciar sesión y una vez iniciada la sesión, si cierro la ventana, como vemos nos sale una ventana similar a la anterior, pero en vez de musescore.com, de audio.com. Decir que todo esto que hemos hecho desde archivo, también podríamos hacerlo yéndonos a la pestaña de publicar. Y de esta forma, como veis, tenemos la opción, aparte de imprimir, de publicar en musescore.com, en audio.com o en exportar, que es la opción que nos queda por ver. Si hago clic en exportar, lo que nos permite es guardarlo en formatos diferentes a MSCZ, que es el formato típico de MuseScore. Como veis tenemos aquí la opción de en PDF, una imagen PNG o SVG o diferentes tipos de archivo. Igualmente tenemos la opción de Music XML, de la que ya hemos hablado en varios vídeos anteriores, en Braille o en MEI, que es un formato nuevo de la versión 4.1 y de la que también tenemos un vídeo dedicado a ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, iba a ser un vídeo sencillo y corto, ya que realmente hemos tenido 40 vídeos para aprender todas las funcionalidades que nos ofrece MuseScore. En el próximo vídeo, como digo, haremos un resumen general de lo que hemos visto en la segunda parte del curso, es decir, en los vídeos desde el 21 hasta el 39, y de esa forma que tengas una especie de resumen de todos los conceptos vistos. Así que, como siempre digo, si tienes alguna duda, sugerencia o crítica, te invito a que lo dejes en los comentarios, me escribas por redes sociales, por email, como prefieras. Yo siempre te responderé lo antes que pueda. Y si te gustan este tipo de vídeos, pues como siempre digo, suscríbete, activa la campanita y de esa forma YouTube poco a poco me irá dando un poquito más de importancia y tú tendrás acceso rápidamente a todos mis vídeos. Así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. Hasta pronto.